Hoy día, muchos soportes mediáticos nos hablan del rey español Felipe II y por extensión de la nación española como enemigos acérrimos de Inglaterra. Sin embargo, esa opinión no es del todo correcta. No siempre nos hemos llevado tan mal con los ingleses. Al contrario, hubo un tiempo en el que la alianza anglo-española era un eje diplomático cuya antigüedad se remonta a la Edad Media, antes incluso de la época de los Reyes Católicos. El momento álgido de esta alianza surge cuando el español Felipe de Habsburgo se llega a convertir en rey de los ingleses durante más de 4 años, estampando su regia firma en múltiples leyes inglesas. Felipe II, sorprendentemente, años más tarde, se verá obligado a organizar una gigantesca armada para invadir Inglaterra y deponer así a la protestante reina Isabel I. La alianza anglo-española se remonta a los tiempos en los que la reina inglesa Catalina de Lancaster, de la dinastía de los Plantagenet, se casa en 1388 con el príncipe Enrique de Trastámara, futuro rey castellano Enrique III, con lo que ambos serían abuelos de Isabel de Trastámara, futura reina de Castilla. Los reyes católicos continúan con esa tradición, aliándose de nuevo con Inglaterra por medio de la boda de su hija menor, Catalina de Aragón, con el que será en el futuro el peculiar Enrique VIII, rey de los ingleses. Esta alianza tratará de ser mantenida por la dinastía española de los Habsburgo. Estos enlaces, promovidos por los reyes católicos y después los Habsburgos, tienen como objetivo espiritual la unidad de los reinos cristianos y la alianza con otras casas reales europeas. Pero esa estrategia diplomática obedece también a una política dinástica que pasa por el enfrentamiento con su principal rival, la dinastía reinante en Francia de los Valois, que tienen pretensiones universalistas. Así, dentro de esa estrategia defensiva frente a los deseos expansionistas franceses, Isabel y Fernando planean aumentar su influencia en Europa, casando a su primogénita Isabel con el heredero al trono de Portugal, con la intención de unificar los reinos peninsulares. A su hijo y heredero Juan con Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano. A su hija Juana la casan con Felipe de Habsburgo, que es el otro hijo de Maximiliano. Esta última pareja será la que finalmente llegará a reinar en España. Son padres del emperador Carlos V, padre a su vez del futuro rey español Felipe II. A María, penúltima hija de los reyes católicos, la casan con el viudo de su hermana mayor, Isabel, el rey Manuel de Portugal. Y finalmente, los reyes católicos, a su última hija Catalina, tras quedar viuda sin llegar a consumar el matrimonio con Arturo, príncipe de Gales, se ve obligada a casarse con Enrique, hermano menor y nuevo heredero al trono de Inglaterra, el que será rey Enrique VIII, pues el rey inglés Enrique VII se niega a devolver la dote a los reyes católicos cuando la princesa intenta retornar a España. De la unión de Catalina de Aragón y Enrique VIII nacerá una hija, María Tudor, que será la futura esposa de Felipe II de España. Su padre y nieto de los reyes católicos, Carlos, rey emperador, quiere continuar con la política matrimonial de sus abuelos, porque pretende acabar de cerrar el cerco a la imperialista Francia y a los Valois, la dinastía reinante. María Tudor, con anterioridad, ya había estado comprometida con la corona hispana. En concreto, con el emperador Carlos, con el que su padre Enrique VIII había llegado a un acuerdo matrimonial en 1522 para casar a su hija María, que por entonces solo cuenta 6 años, con su primo hermano, el rey de España, Carlos I, que por entonces ya tiene 22. Pero, unos años después, se rompe el compromiso, postergando para el futuro la posible unión entre los Tudor y los Habsburgo. María Tudor, siendo todavía una mujer soltera, se ceñirá a la corona inglesa con 37 años. No obstante, antes de ser coronada, María Tudor tiene que liderar su propia rebelión para asegurar su legítimo derecho al trono cuando el duque de Northumberland, que era un reconocido protestante, intenta imponer por la fuerza a Jane Grey como reina de Inglaterra tras la muerte del rey Eduardo VI. Jane Grey es una noble inglesa, bisnieta del rey Enrique VII y sobrina segunda del recientemente fallecido rey Eduardo VI. Conocida como la Reina de los 9 días, pues es el tiempo que estuvo en el trono. Jane Grey, evidentemente, tiene menos derechos sucesorios al trono inglés que María Tudor, que es hija legítima y primogénita de Enrique VIII. María Tudor reacciona
reuniendo apoyos en East Anglia, y la Marina Real se posiciona a su favor, deponiendo a la aspirante impostora Jane Grey, lo que se lleva a cabo sin apenas derramamiento de sangre. La inmediata subida al trono de María Tudor constituye un hecho anómalo para la época por su avanzada edad, y una auténtica preocupación para cualquier corona, pues el objetivo prioritario siempre es asegurar la descendencia. En septiembre de 1533, desde la corte española, se envía un retrato del príncipe español Felipe a la corte inglesa, y María, que aunque es una mujer madura, es una solicitada reina de Inglaterra, queda cautivada por la galanura del joven español. Para facilitar este enlace real, el emperador Carlos V cede a su hijo y heredero Felipe el reino de Nápoles, el ducado de Milán, así como el título de rey de Jerusalén, para que pueda presentarse ante su prometida María Tudor y la corte inglesa en una cierta condición de igualdad de rey a reina. El principal levantamiento armado contra el reinado de María Tudor es la rebelión de Wyatt en 1554. Estuvo motivada por el temor a la pérdida de soberanía tras el anuncio de matrimonio de la reina con Felipe II de España y el miedo a la restauración del catolicismo. La rebelión de Wyatt de 1554 es liderada por Thomas Wyatt el Joven, un terrateniente protestante de Kent. Tiene como objetivo detener la boda con el príncipe español, derrocar a María Tudor y colocar en el trono a su medio hermana, la protestante y futura Isabel I. La rebelión comienza cuando Wyatt marcha sobre Londres con unos 4.000 rebeldes. La reina María I se dirige personalmente al Whitehall, o Ayuntamiento de Londres, con un discurso apasionado que moviliza a los ciudadanos y protege las murallas de la ciudad. A consecuencia de esta inesperada resistencia, la rebelión fracasa, Wyatt se rinde en Temple Bar, siendo a continuación ejecutado. Y para terminar de sellar la rebelión, la reina María Tudor manda decapitar a Jane Grey, que había tenido una importante participación en la rebelión, y encarcela a su hermanastra, la futura Isabel I. Una vez acabada esta revuelta, el matrimonio de Felipe con la reina de Inglaterra, María Tudor, tiene vía libre para celebrarse, teniendo como uno de los objetivos más importantes ayudar a una recatolización de la protestante corona inglesa. Felipe llega a Inglaterra con toda una corte de teólogos que imprimirán una aceleración en la restauración del catolicismo de una forma decidida. Como parte de la campaña de desprestigio protestante contra la nueva pareja reinante, no son pocos los comentarios despectivos interesados que describen a la reina como fea y vieja frente al joven y hermoso rey español. La posible esterilidad de la reina y sus continuos achaques convierten este asunto en la comidilla de las cortes europeas. A pesar de su enamoramiento, María Tudor, desde el principio, tiene claro que ese matrimonio obedece a fines políticos que están por encima de cualquier sentimiento amoroso. El matrimonio entre Felipe de Habsburgo y María I de Inglaterra se lleva a cabo el 25 de julio de 1554 en la Catedral de Winchester. El acontecimiento goza de un esplendor sin igual. La Catedral de Winchester está soberbiamente decorada. La ceremonia se ciñe al rito de la ortodoxia católica y es oficiada por el obispo Gardiner. Así, se convierte Felipe en rey consorte de Inglaterra e Irlanda. Con ello, se cierra uno de los planes que habían trazado sus bisabuelos, los reyes católicos, el cerco a Francia. Esta unión consigue por fin que Francia quede rodeada. Sus fronteras sur y oriental lindan con propiedades de los Habsburgo, mientras que en las costas occidentales, Inglaterra y España la cercan por mar. En esos momentos, al frente de la gran política exterior que lleva a cabo la Casa de Habsburgo, todavía se encuentra el emperador Carlos, por lo que su hijo Felipe se entrega de lleno al gobierno de Inglaterra. No solo por el interés que supone el control de las islas para combatir a Francia, sino también porque el Parlamento inglés, ante el temor de que Inglaterra se convierta en una propiedad más de los Habsburgo, promulga la ley de matrimonio de la reina María, donde figura la obligación del rey Felipe de residir en Gran Bretaña. Una de las misiones del joven rey Felipe es apoyar la recatolización del país que su esposa María Tudor acaba de poner en marcha. Esta, que recordamos es hija de Catalina de Aragón, hija a su vez de los reyes católicos, y que a su vez fue la primera esposa del pintoresco rey inglés Enrique VIII.
Es el intento de anular este matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con su amante Ana Bolena lo que lleva al peculiar monarca inglés a romper con el culto tradicional católico. Ahora nos encontramos en un momento decisivo para entender la Europa y el mundo de los siglos siguientes. En un par de décadas, y como un péndulo, la religiosidad oficial de la corona inglesa se mueve entre el catolicismo, el protestantismo y de nuevo al catolicismo, para, por último, alejarse definitivamente del papado romano. Por la influencia imperial que tendrá centurias después, y como germen de los Estados Unidos de América, estos decenios terminarán siendo trascendentales para la política y cultura mundiales. Además de tratar de engendrar un príncipe, la empresa de Felipe consistirá en asegurar la recuperación de Inglaterra para la causa católica romana, algo que María Tudor no tarda en oficializar. En una carta a su hermana Juana, enviada desde Inglaterra, Felipe expresa su emoción con el retorno de la corona inglesa al catolicismo, la alegría que por ello hemos sentido. Sabemos del gozo que os producirá también a todos en España. El fuerte deseo de la reina María Tudor de concebir un heredero y la enorme presión política propicia que en 1554 y 1557 la reina desarrolle síntomas físicos de embarazo. El primer episodio ocurre en 1554. Tras casarse con Felipe de España, María Tudor cree estar embarazada. Experimenta la interrupción de la menstruación, náuseas, aumento de peso y distensión abdominal. La corte e incluso el rey llegan a preparar una cuna, pero el parto nunca llega. El segundo episodio sucede en 1557. Años más tarde, su cuerpo vuelve a simular todos los síntomas físicos de gestación, lo que resulta ser un segundo embarazo psicológico que devasta profundamente su salud mental. Aunque se llega a anunciar el embarazo de la reina, la esperanza de un posible descendiente que prolongue el celo católico en Britania queda en nada. En las primeras reuniones del Parlamento inglés se derogan las leyes aprobadas por su padre Enrique VIII y su hermano el rey Eduardo VI, único hijo varón de Enrique VIII, y su tercera esposa, Juana Seymour. Felipe, como rey consorte, actúa conforme a lo estipulado en el contrato matrimonial, encontrándose con una fuerte resistencia por parte de los cortesanos y parlamentarios ingleses, lo que llega a manifestarse incluso en un intento de asesinato que resulta finalmente abortado en marzo de 1555 en Westminster. Sin embargo, finalmente Felipe llega a ejercer una notable influencia en el gobierno del reino, ordenando la liberación de nobles y caballeros que aún estaban presos en la Torre de Londres por haber participado en rebeliones anteriores contra la reina María Tudor. No obstante, a una fuerte oposición, Felipe y María Tudor impulsan el reencuentro con Roma, que se produce un año después. Esta decidida reinstauración y los muchos exiliados que retornan sirven para justificar que la eficacísima y posterior propaganda protestante adjudique a María Tudor el apelativo de sangrienta, Bloody Mary. Felipe pasa 13 meses desde su llegada ayudando en estas tareas para después tener que ausentarse durante año y medio. Para mantener el gobierno durante su ausencia, crea el 29 de agosto de 1555 el Select Council, el Consejo Selecto, con el objetivo de que actúe como una junta consultiva que reportará directamente a Felipe mientras él está fuera del reino. El Consejo Selecto incluye a destacados nobles y clérigos como el cardenal Reginald Pole, el obispo Stephen Gardiner, el lord tesorero William Paulet y otros. La creación de este consejo y de otros más especializados en materias o territorios adelanta las prácticas que años más tarde llevará a cabo posteriormente durante su reinado en España. La creación de los diferentes consejos tiene el objetivo de suplir su ausencia y superar la propia delegación virreinal. Un elemento que permitirá aglutinar a los diferentes reinos más allá de la figura del rey es la religión. Los monarcas siguen de cerca la restauración de la Reforma católica en un reino britano que pocos años antes se ha apartado de la tutela papal por los caprichos del excomulgado rey Enrique VIII. Sin embargo, la firmeza en las actuaciones que llevará a cabo María Tudor y la defensa de su trono tras las primeras rebeliones facilitan que los protestantes la endosen el famoso apodo de Bloody Mary.
Felipe solo regresará a Inglaterra durante otros 100 días en los que no logrará el ansiado embarazo que podía haber cambiado la historia mundial. Felipe reside en Inglaterra un total de 18 meses, distribuidos entre julio de 1554 y septiembre de 1555, y una segunda estancia, más corta, entre marzo y julio de 1557, en la que consigue que Inglaterra declare la guerra a Francia. Felipe, en su regreso a Inglaterra, quiere el apoyo inglés para sus contiendas militares y que los ingleses declaren la guerra a la siempre enemiga Francia. Una vez que Inglaterra se incorpora a la contienda contra Francia, las tropas inglesas participan en la victoria de la batalla de San Quintín. Pero involucrarse en este conflicto resultará costoso para los ingleses, pues en enero de 1558, en un inesperado ataque sorpresa francés, pierden la antigua y estratégica posesión del puerto y la ciudad de Calais, en Francia. Poco tiempo antes, en 1557, se ha producido el segundo embarazo psicológico de la reina. El resultado de este embarazo fallido y la presión por la pérdida de la plaza fuerte de Calais originan que María Tudor entre en una profunda depresión. Además, el rey Felipe en 1557 ha dejado el país definitivamente. La hermana de padre de María Tudor e hija de Ana Bolena, Isabel, sigue encarcelada por su apoyo a las revueltas protestantes. Parte del séquito de Felipe reclama su cabeza, a lo que ambos monarcas se niegan. María Tudor muere en noviembre de 1558, cuando Felipe ya lleva 2 años como el gran soberano de los hispanos. Felipe II, ante la falta de un heredero directo, defiende el ascenso al trono de Inglaterra de la protestante Isabel Tudor. Pues sorprendentemente, a pesar de su dudoso derecho sucesorio y su condición de protestante, para el monarca español es mejor candidata como sucesora de María Tudor que la católica María Estuardo, reina de Escocia, que por entonces está casada con el heredero de Francia, Francisco II, delfín del reino, archienemigo tanto de los Tudor como de los Habsburgo. Con María Tudor muere el intento de recatolizar permanentemente la isla británica. La hija de Ana Bolena, la protestante Isabel, será quien finalmente herede el trono inglés tras la muerte de María Tudor. Sin embargo, la paz con Francia, los cambios de alianzas, los conflictos religiosos en el reino galo, la represión de la reina inglesa Isabel contra los católicos, el acoso de los piratas ingleses al comercio hispano y el apoyo inglés a la secesión de los Países Bajos, acaba convirtiendo a Inglaterra en un gran enemigo de la monarquía hispánica. Además, después de la Guerra de los Tres Enriques en Francia, Felipe II fuerza al rey francés Enrique III a promulgar como ley fundamental una que dicta que el soberano francés debe ser católico, y en consecuencia tiene que nombrar sucesor al católico cardenal Carlos de Borbón en lugar del aspirante al trono Enrique de Borbón, rey de la Alta Navarra, que es protestante. Una vez conseguida la paz con Francia, el soberano hispano aprovecha para defenderse y acometer a la belicosa Isabel de Inglaterra y los múltiples frentes de litigio que existen ahora con los ingleses. Pues en este momento, la corona inglesa se ha convertido en una potencia naval completamente hostil para las redes comerciales de la monarquía hispana. Los piratas ingleses, con las patentes de corso que les ha facilitado la inglesa reina Isabel, hostigan permanentemente los puertos y buques del imperio hispano. Además, la reina inglesa apoya y alienta a los calvinistas, que son también los protestantes y secesionistas holandeses que tanto daño están causando a la corona española. Es en este contexto en el que, a pesar de las buenas relaciones históricas que tienen los ingleses con la corona hispana, tanto durante la Edad Media como durante el reinado de Felipe sobre Inglaterra, el monarca español se ve obligado a enviar la grande y felicísima Armada en 1588 para invadir Gran Bretaña y acabar así con los quebrantos que le causa la hermanastra de su difunta esposa Isabel I. Este hecho, que si bien no supone una gran derrota para la monarquía hispánica, es menor del olvidado desastre posterior que como venganza acomete la corona británica contra España. Este desastroso intento de invasión sería conocido como la Contraarmada Inglesa, que organiza y envía a la reina inglesa Isabel contra las ciudades de La Coruña, Lisboa,
las Islas Azores y Vigo, todas pertenecientes al Reino de España, que acaba en un completo desastre. El naufragio de la Armada Española, convenientemente manipulado, junto con el silencio sobre la desastrosa incursión posterior de la contraarmada inglesa, resultan un empujón moral para la corona de Inglaterra, que marcará las relaciones anglo-españolas hasta el día de hoy. El largo reinado de Isabel I de Inglaterra, de más de 4 décadas, asentará el anglicanismo en la isla y se posicionará como una de las principales potencias enemigas de Felipe II. Y con estas palabras, mis queridos amigos, damos por concluida esta crónica sobre el periodo de tiempo en el que Felipe II de España fue rey de los ingleses. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.